Los precios de los alimentos siguen subiendo, haciendo que muchas familias tengan que ajustar su presupuesto. En los supermercados, productos básicos como la leche, el pan y los huevos han registrado aumentos significativos, dificultando aún más la economía de los hogares. Deben de ir viendo cómo estirar el presupuesto en las comidas, si no ocupas un pago, evitar como ir a otros lados, que no ocupas cosas, que no ocupas, evitarlo pues. Simplemente así la inflación así se va acomodando, porque si antes salimos a vacacionar, ahora nomás salimos un ratito y regresas. Ante la escasez nacional de huevos y el aumento de precios en otros productos, Nevada aprobó una medida que permite la venta de todo tipo de huevos, incluidos los de gallinas enjauladas, algo antes prohibido en el estado. Además, los supermercados se plantean nuevas metas. Esa es la estrategia que tenemos ahorita, buscar que las ganancias no sean tan exageradas, sino que ganemos poquito, pero que todo el mundo ganemos, ¿no? Las autoridades aseguran que los huevos llegarán gradualmente y los precios se ajustarán poco a poco, aunque los economistas advierten que el impacto será limitado y recomiendan a los consumidores ser cautelosos y gastar solo lo esencial por ahora. Venezuela celebra la canonización del llamado médico de los pobres José Gregorio Hernández. Es el primer santo venezolano, pero desde hace décadas los ciudadanos le atribuyen la cura de enfermedades y otros problemas de salud. Fue en 2017 cuando, según la Santa Sede, ocurrió su primer milagro. Se trata de una niña que recibió un disparo en la cabeza y a quienes los médicos no daban esperanzas de vida, pero pudo salir de esta emergencia sana. Entonces, en 2021, el Vaticano aprobó su beatificación en plena pandemia de coronavirus. Hoy, esta iglesia donde reposa su cuerpo en Caracas está colmada de feligreses quienes encienden velas y rezan en su nombre. La vida de José Gregorio Hernández fue calificada como virtuosa y ejemplar por el Vaticano. El doctor José Gregorio, como popularmente le dicen los venezolanos, intentó ordenarse sacerdote 3 veces, pero tanto la comunidad universitaria como religiosa de su época le pidieron mantenerse en las aulas impartiendo sus conocimientos de medicina. Hoy es venerado no solo en Venezuela, sino también en algunas regiones de Colombia, Panamá y en las Islas Canarias. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.